Virus mortal, la batalla por la supervivencia. Hola a todos, bienvenidos al canal, donde el misterio es la prioridad y tu miedo es lo que importa. En una ciudad tranquila, un día común se vio interrumpido por un fenómeno inexplicable. Personas que parecían enfermas comenzaron a comportarse de manera extraña, caminaban lentamente, con miradas perdidas y un apetito insaciable por la carne. Los rumores pronto se convirtieron en realidad cuando se confirmó que un extraño virus estaba transformando a los habitantes en lo que la gente comenzó a llamar los deambulantes. No eran seres sedientos de sangre, sino personas que habían perdido su humanidad y ahora deambulaban sin rumbo fijo. Entre los habitantes de la ciudad, un grupo variado de personas decidió unirse para buscar un lugar seguro donde protegerse de los deambulantes y poder sobrevivir juntos. No eran héroes ni soldados entrenados, solo personas comunes que se apoyaban mutuamente en tiempos de crisis. Guiados por un antiguo mapa encontrado en la biblioteca local, decidieron dirigirse a una vieja granja a las afueras de la ciudad. Creían que allí podrían fortificar el lugar y cultivar alimentos para mantenerse con vida. El viaje no fue fácil, ya que debían evitar a los deambulantes y mantenerse alejados de las áreas más peligrosas de la ciudad. Durante su travesía, aprendieron a valorar la importancia de la solidaridad y la amistad. Descubrieron que, incluso en medio de la devastación y el caos, todavía había espacio para la esperanza y la humanidad. Aunque enfrentaron momentos difíciles y pérdidas dolorosas en el camino, nunca perdieron la determinación de encontrar un lugar seguro donde reconstruir sus vidas. Al llegar a la granja, encontraron un refugio temporal. Trabajaron juntos para asegurar el perímetro, establecer un sistema de vigilancia y empezar a cultivar la tierra. Aunque los deambulantes aún acechaban en las afueras, el grupo se sentía más fuerte y unido que nunca. Así, en medio de un mundo transformado por la enfermedad, encontraron un rayo de esperanza en la unión y la colaboración. Sabían que el camino hacia la recuperación sería largo y difícil, pero estaban dispuestos a enfrentarlo juntos, con valentía y solidaridad como sus armas principales contra la oscuridad que los rodeaba. Cuando estaban establecidos ya, después de un par de meses, las plantas iban creciendo y ellos cultivando habían fortalecido una amplia comunidad, hasta que llegó una horda de deambulantes que quiso destrozarlo todo. Con el paso de los meses, la granja se convirtió en un bastión de esperanza y prosperidad para los sobrevivientes. Las plantas crecían saludablemente en los campos cultivados y una comunidad sólida se había formado, con roles claramente definidos y un sentido de pertenencia que los unía en la lucha por sobrevivir. Sin embargo, la tranquilidad se vio abruptamente interrumpida cuando una horda de deambulantes, más numerosa y agresiva que las anteriores, se aproximó a la granja. Los caminantes avanzaban torpemente, atrayendo a otros con sus gemidos guturales y su instinto depredador. Los sobrevivientes, alertados por los primeros indicios de la amenaza, se reunieron rápidamente en el centro de la granja. Entre ellos había hombres y mujeres de todas las edades, algunos con armas improvisadas y otros con herramientas agrícolas convertidas en defensas. «Preparad las barricadas», gritó Carlos, uno de los líderes del grupo, mientras coordinaba a los demás. Con rapidez y determinación, comenzaron a fortificar los accesos principales con troncos, sacos de tierra y cualquier otro material resistente que encontraron a su alcance. Algunos dispararon desde las torres improvisadas, tratando de mantener a los deambulantes a raya mientras el resto terminaba de asegurar las defensas. «Asegurad las puertas y las ventanas. No dejéis que entren», ordenaba Laura, otra de las líderes, mientras dirigía a un grupo en la instalación de trampas y refuerzos adicionales. Los deambulantes, frenéticos por la cercanía de la carne humana, chocaron contra las barricadas con furia. Los sobrevivientes resistieron con valentía, repeliendo los ataques con lanzas, machetes y disparos precisos. Algunos sacrificaron parte de sus cultivos para generar distracción y mantener a los deambulantes alejados de las estructuras principales. La batalla se prolongó durante horas que parecieron eternas. Los sobrevivientes lucharon con una determinación férrea, protegiendo su hogar y su comunidad con todo lo que tenían. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, los deambulantes retrocedieron, confundidos y diezmados por el contraataque organizado de los sobrevivientes.
Exhaustos pero victoriosos, los habitantes de la granja celebraron su triunfo con abrazos de alivio y gratitud. Sabían que la amenaza no había desaparecido por completo, pero habían demostrado que juntos eran más fuertes que cualquier desafío que el mundo post-apocalíptico pudiera lanzarles. Con renovado espíritu, se dispusieron a reparar los daños, honrando a aquellos que habían caído en la defensa de su hogar y planeando nuevas estrategias para asegurar un futuro más estable en un mundo donde la supervivencia era la única regla que importaba. Habían pasado ya 6 meses del encuentro con la Horda, todo estaba tranquilo, en armonía, era casi un paraíso, hasta que llegó un grupo de delincuentes, ya sabes, de aquellos que les gusta el dinero fácil. ¿Abran el portón ahora o lo tiramos abajo y será peor? Carlos se siente responsable del grupo que ya se siente como familia, se queda pensativo y no sabe qué será mejor para su grupo, hasta que por fin decide abrir. Idear qué pasa adentro y cómo el grupo se deshace de estos delincuentes. Carlos se encontraba parado frente al portón de la granja, mirando con preocupación hacia el grupo de delincuentes que amenazaban con derribarlo si no lo abrían de inmediato. Detrás de él, los demás sobrevivientes se habían reunido en silencio, con gestos de determinación y nerviosismo palpable en sus rostros. «Abran o lo tiramos abajo», gritó uno de los delincuentes, blandiendo un bate con amenaza evidente. El corazón de Carlos latía con fuerza. Sabía que abrir el portón significaba exponer a todos a un riesgo desconocido, pero también comprendía que resistir podría resultar en un enfrentamiento peligroso que podría poner en peligro la vida de muchos. Se quedó pensativo por un momento, recordando la promesa silenciosa que había hecho a sí mismo y al grupo, protegerlos a toda costa. Respiró profundamente y finalmente tomó una decisión. «Abrimos el portón», dijo en voz baja pero firme, dirigiéndose a los demás. «Pero no dejaremos que nos hagan daño». Con cautela, los sobrevivientes comenzaron a abrir el portón lentamente, manteniendo las manos en alto como señal de no agresión. Los delincuentes, con expresiones de triunfo en sus rostros, entraron rápidamente en la granja, observando con codicia las cosechas y los bienes que habían acumulado los sobrevivientes con tanto esfuerzo. «Esto será nuestro ahora. Vamos a llevarnos todo lo que podamos cargar», exclamó uno de los delincuentes, mientras los otros comenzaban a saquear indiscriminadamente. Carlos observaba con impotencia, pero no perdió la calma. Sabía que debía actuar con astucia para proteger a su grupo. Mientras los delincuentes estaban distraídos, algunos de los sobrevivientes comenzaron a moverse sigilosamente, preparando un plan improvisado. De repente, uno de los delincuentes se acercó demasiado a Sofía, una de las mujeres del grupo, con intenciones claramente violentas. Antes de que pudiera reaccionar, Sofía, quien había sido una campeona juvenil de judo antes del apocalipsis, lanzó una serie de rápidos movimientos defensivos que dejaron al delincuente en el suelo, incapacitado temporalmente. El caos se desató. Los sobrevivientes, aprovechando el momento de sorpresa, lanzaron un contraataque coordinado. Algunos de ellos golpearon con fuerza y decisión, utilizando herramientas y objetos que tenían a mano como armas improvisadas. Otros, con valentía, enfrentaron a los delincuentes cuerpo a cuerpo, buscando neutralizar la amenaza lo más rápido posible. Los delincuentes, superados en número y sorprendidos por la determinación y la organización de los sobrevivientes, pronto se vieron obligados a retroceder. Carlos, con determinación en sus ojos, lideró a su grupo en la defensa de su hogar y su comunidad. Finalmente, los delincuentes, heridos y desmoralizados, huyeron del lugar, dejando atrás sus planes de fácil ganancia. Los sobrevivientes, unidos en la victoria, se abrazaron con alivio y celebraron su valentía y su fuerza ante la adversidad. Desde ese día, la granja no solo fue un lugar de supervivencia, sino también un símbolo de resistencia y solidaridad en un mundo donde los desafíos eran constantes. Carlos, con el apoyo y el respeto renovado de su grupo, supo que juntos podrían enfrentar cualquier amenaza que el futuro les trajera, sabiendo que su fuerza residía en la unidad y la determinación de no rendirse nunca. Carlos reunió a todos en el amplio salón, el corazón aún acelerado por la reciente confrontación con los delincuentes. Sabía que este era un momento crucial para fortalecer la moral y la determinación del grupo. Con paso firme y mirada serena, se dirigió a sus compañeros sobrevivientes.
compañeros y compañeras, hemos pasado por muchas pruebas desde que comenzó todo esto. Hemos enfrentado el miedo, la pérdida y hemos luchado cada día por nuestra supervivencia. Pero hoy, más que nunca, quiero recordarles algo fundamental: somos más fuertes juntos que separados. Hemos demostrado que la unión y la solidaridad son nuestras armas más poderosas. El murmullo en la sala se fue apagando gradualmente, mientras todos prestaban atención a las palabras de Carlos. Lo que hemos construido aquí no es solo un refugio físico, sino un hogar donde encontramos apoyo y esperanza. Sabemos que habrá más desafíos en el camino, más amenazas que enfrentaremos. Pero debemos recordar que cada uno de nosotros tiene un papel crucial en esta comunidad. Cada uno de ustedes aporta algo único y valioso. Carlos hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran en el silencio del salón. No podemos predecir el futuro, pero podemos prepararnos para él. Debemos estar alertas, cuidarnos mutuamente y seguir construyendo sobre lo que hemos logrado hasta ahora. Esta granja es nuestro hogar y juntos podemos mantenerlo seguro y próspero. Confío en cada uno de ustedes, en su fuerza y en su capacidad para enfrentar lo que venga. Sigamos adelante, unidos, con determinación y con la certeza de que mientras estemos juntos, podemos superar cualquier desafío que se cruce en nuestro camino. Una mezcla de determinación y esperanza brillaba en los ojos de Carlos mientras concluía su discurso. Sabía que cada palabra había llegado al corazón de sus compañeros, fortaleciendo el vínculo que los unía y renovando su compromiso con la vida y la prosperidad en medio de un mundo cambiante y desafiante. Si te ha gustado, comenta y comparte y sobre todo, suscríbete al canal. Gracias.